La Iglesia Bautista Gracia y Paz presenta. Buenos días, hermanos, amigos. Estamos otra vez reunidos así virtualmente para que juntos podamos honrar, podamos alabar al Señor, podamos abrir su palabra. Estamos contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos tratando un tema que es muy importante y tiene que ver con la serie El peligro de estar perdidos. El peligro de estar perdidos. Perdidos y encontrados, como diría alguien, ¿no? Ustedes han visto, han escuchado, durante las últimas semanas nos hemos centrado precisamente en el lugar de objetos perdidos y encontrados de Dios. Estamos hablando de Lucas capítulo 15, y en esa serie que les acabo de mencionar. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 15 de Lucas nos da la razón por la cual Jesús cuenta estas historias. Miren, el libro de Lucas capítulo 15, verso 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Los enemigos de Jesús, escribas, fariseos y la élite religiosa, se creían sin pecado, se creían justos, y aducían que un hombre como ellos, que viene de Dios, obviamente no podía tener acercamiento con los publicanos y pecadores. Y por eso criticaban a Jesús, porque él sí se acercaba a publicanos y pecadores. Ellos están asombrados de que alguien como Jesús pasara su tiempo con esta gente. Están realmente atónitos de que él reciba a gente que ellos catalogaban perversa y malvada. En respuesta a esto, Jesús cuenta esas historias que están diseñadas para entender nosotros una gran verdad, ¿sabe? Lo primero es que todos somos pecadores, incluidos esta gente religiosa, fariseos, escribas, y obviamente lo otro que Jesús enseña es que cada alma es preciosa para Dios. Cada alma es preciosa para Dios. Mi alma, tu alma y de todos. Y aún más, el valor de cada alma no tiene precio. De manera que esto es lo que queremos ver en esta mañana, ¿ya? Miren, cuando el hombre fue creado, fue dotado de capacidad física, intelectual, emocional, maravillosas. Con ellos él podría realizar grandes empresas, de tal modo que hacía tremendos prodigios, hace tremendos prodigios, genera riqueza con sus manos, con su inteligencia. Sin embargo, escucha esto, todo lo que obtiene, todas las riquezas que pueda acumular, de nada le sirve para salvar lo más valioso que tiene, y es su alma. Sí, su alma está perdida. Marcos capítulo 8, verso 36, el Señor Jesucristo, hablando de este punto, dice lo siguiente: miren, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuán claro es el Señor? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? El hombre puede lograr muchas cosas, puede obtener mucha riqueza, puede ganar fama, honor, pero ¿de qué le sirve si al final va a perder su alma? O de todo eso que ha ganado, ¿qué cosa puede dar como recompensa por su alma? Nada realmente. Miren, los hombres vivimos en este mundo y nos centramos generalmente en lo material. Y trabajamos para obtener riqueza, fama, honor, títulos, para ser prósperos.
Para ello nos preparamos, estudiamos, nos afanamos, trabajamos incansablemente y en este vaivén de afanes nos olvidamos de lo más importante, lo más valioso en la persona, que es su propia alma. Esto tratamos esta mañana. La pérdida más grande, ese es el tema, la pérdida más grande. Vamos a tocar 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, el valor del hombre. El valor del hombre. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales para la sociedad? ¿Sabe? Si comienzas a analizar y a pensar en esto, para la sociedad, el hombre es una pieza insignificante en el tremendo engranaje que tiene esta máquina social. Algo que solo le es útil cuando produce o cuando compra. Sin embargo, para la sociedad, el hombre es un ser sin sentido propio, sin metas personales, sin objetivos. Es un simple dato en una computadora. Ese es el hombre para la sociedad. Para la sociedad, el hombre ha perdido su propio criterio y lo ha sustituido por lo que ofrecen los medios de comunicación. Llámese televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera. Ellos piensan por ti en el fondo. El hombre para la sociedad se ha convertido en su propia negación. Lo que él habría de ser se ha convertido realmente en lo que la sociedad quiere que sea. Para la sociedad, el hombre no tiene valor. Es reemplazable. Miren, si una persona se muere en su centro de trabajo, fácilmente lo reemplaza, ¿o no? Es reemplazable. Incluso cuando una pareja de esposos, uno de ellos queda viudos, al poco tiempo están siendo reemplazados. En fin, para la sociedad, el hombre no tiene. Pero la pregunta persiste, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el valor de un hombre? Hay una historia bien interesante que nos cuenta el sabio inglés, el Dr. Lawson. Él ha dicho lo siguiente, escucha esto. Un hombre que pesa unos 70 kilogramos tiene bastante grasa para hacer 7 pastillas de jabón, carbón para unos 9,000 lápices, fósforo suficiente para encender unos 2,200 cigarrillos, hierro para fabricar un clavo mediano, cal para blanquear un gallinero, azufre para librar de pulgas a un perro y agua como para llenar un barril de unos 40 litros. Estos datos son interesantes, ¿no? Y son presentados con cierto humorismo realmente. Pero a esto podríamos agregar que para obtener esa materia prima, a fin de fabricar jabones, lápices y otros artículos, en el fondo no nos costaría para adquirirlo gran desembolso. Fíjense, nos preguntamos, ¿pero es este el valor de un hombre? ¿Puede la estimación de la vida humana reducirse a pesos, soles o dólares, nada más? Si así fuera, nos veríamos forzados a admitir que una vaca, un caballo o un mulo valen más que un hombre. ¿Por qué? Porque su peso es mucho mayor. La pregunta, sin embargo, persiste. ¿Eso es lo que vale un hombre? ¿Saben? El valor de una vida humana no puede igualarse a ninguna otra cosa en el universo, y por eso Jesús hizo esa gran pregunta que hemos leído en el libro de Marcos capítulo 8, verso 36. Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entendamos algo. Dios es indescriptible en su grandeza. En contraste, el hombre es prácticamente pequeño e insignificante. Sin embargo, para Dios, el hombre es muy valioso. Dios le ha otorgado al hombre tremenda gloria y honra. Ante esta maravilla, David hace una elocuente exclamación en el Salmo 8. Quiero que lo leamos, Salmo 8, del versículo 1 hacia adelante. Miren lo que dice. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza.
a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué precioso, qué maravillosamente David expresa lo que realmente tiene valor para Dios, el hombre. Miren, empieza diciendo una alabanza. El salmista está magnificando al Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, dice, sobre los cielos. Y creo que para aquellos que saben apreciar, la majestad de Jehová es evidente en toda la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren, cada aspecto de ciencia natural refleja con evidencias clarísimas la sabiduría y el poder del Creador. En verdad, la gloria de Dios es más alta que los cielos. Los planetas, las estrellas, el universo inmedible en su grandeza, todas estas cosas nos dan solamente una vista parcial de lo realmente grande que es Dios. Sin embargo, los hombres, creyéndose sofisticados, creyéndose especiales, no hacen caso a estas evidencias y lo tratan como si no existiera. El salmista, en el verso 2, dice, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Encontraste al hombre racional, que piensa y niega las evidencias de la creación, en la creación de la existencia de Dios, de lo maravilloso que es Dios. Miren, los niños tienen una fe inocente. Y en esa fe inocente cantan la grandeza de Dios con sus cánticos sencillos realmente. Me imagino que esto algunos de ustedes lo han experimentado con sus propios niños. Recordarán que sin vergüenza, sin temor, con mucho gozo, alaban al Señor a todo pulmón. Y así lo hacen. Llegan a la casa y recuerdan las canciones que han aprendido ahí en su clase y cantan, y no importa si otro los está escuchando, no importa, no bulla, pero están alabando al Señor. ¿Por qué? Porque tienen una fe inocente, una fe sencilla. Ahora, entendamos algo. Los discípulos tenían esa fe sencilla como la de un niño, y ellos eran baluarte del Señor frente a sus enemigos. A eso se refiere ese versículo. Sigue diciendo, miren, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Miren, ¿alguna vez has contemplado el firmamento, los cielos, en las noches o en una noche? En realidad es maravilloso. Cuando tú contemplas esto y te pones a meditar y pensar, la luna y las estrellas son obra de sus dedos. ¡Cuán grande! Y cuando nosotros consideramos los innumerables millones y millones de estrellas, las enormes distancias en el universo y el poder que mantiene a los planetas en órbita con precisión matemática, en verdad nos sobrecogemos y nos asombramos de lo grandioso que es el Señor, de lo maravilloso que es el Señor. Y ante esto, miren lo que dice el versículo 4, todo lo que es Dios, todo lo que ha hecho, y a pesar de eso, miren lo que dice el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Otra vez, la magnificencia de Dios y la pequeñez del hombre. Y a pesar de eso, el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Hablando relativamente, piensa un poquito, el planeta Tierra
es una mota de polvo en el universo. Prácticamente un puntito insignificante totalmente. Si esto es así, ponte a pensar, ¿qué es un solo hombre puesto en este pequeño planeta? Nada. Sin embargo, Dios tiene interés en cada individuo, se preocupa personal e íntimamente por cada ser humano. Esto es tremendo, es maravilloso. ¿Y qué ha hecho Dios a esto? Mira lo que dice el verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y aunque el hombre es inferior a Dios, obviamente, sin embargo el hombre comparte con Dios algunas facultades que no son compartidas en ninguna otra parte de la creación en este mundo. Es privilegio del hombre. Piensa un poco en esto. Cuando Dios creó todo lo que hay, todo lo que hizo fue declarado bueno. Pero el veredicto acerca de la creación del hombre fue declarado bueno en gran manera. El hombre tiene un lugar muy especial delante del Señor. Por eso hace lo que sigue, el verso 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Miren lo que ha hecho Dios. Como representantes de Dios en la tierra, al hombre le fue dado dominio sobre la especie animal. Ave, pez, reptil, no había nada que no estuviese bajo su control, bajo su dominio. Y obviamente frente a ello, el verso 9 termina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pasemos a un punto 2. Miren, la pérdida más grande. Entendamos, hemos visto la posición, el valor del hombre delante de Dios. Estamos diciendo que este valor del hombre delante de Dios es grandiosa, es tremenda. Para Dios el hombre tiene una valía enorme. Entonces, ¿cómo es que se perdió esa posición? ¿Cómo es que se perdió esa posición a tal extremo que finalmente el hombre perdió lo más valioso de sí, su propia alma? Creo que para responder esto tenemos que remontarnos necesariamente a los albores de la humanidad, al momento de la creación y al tiempo en que el hombre disfrutaba de plena comunión con su Creador. Génesis capítulo 3 nos explica la entrada del pecado al mundo, ¿no es cierto? Satanás engañó a Eva, Adán desobedeció a Dios y el pecado se enseñoreó del hombre. Y desde entonces entró en el mundo la enfermedad, la tristeza, el sufrimiento, el temor, la muerte. Y no solo la muerte física, sino sobre todo la muerte espiritual, que desde aquel tiempo ha plagado la raza humana. Alguien ha dicho, la devastación del mundo y 1 billón de billones y billones de tumbas dan testimonio de que Dios es veraz y Satanás es el mentiroso. Dios dijo que si comían del árbol del bien y del mal, morirían. ¿Murieron? Por supuesto que sí, murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Esta desobediencia de Adán trajo como consecuencia naturaleza pecaminosa en Adán que nos fue heredando, nos heredó, y desde allí todos somos pecadores. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí estamos metidos ya, tú y yo. Lea nuevamente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Y por ese pecado, dice, entró la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Tú y yo estamos aquí como pecadores ya. Romanos 5:19 también dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Miren, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, toda la humanidad, toda la descendencia, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Por eso dice el versículo: los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ok? Entonces, por el pecado de Adán, el hombre tiene esa naturaleza pecaminosa también. Por eso, en Isaías 1:6 nos dice que no hay en él, en el hombre, cosa sana, sino es todo herida, hinchazón, podrida, llaga. Mira lo que es el versículo: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está diciendo que cuando Dios ve al hombre ahora, con esa naturaleza pecaminosa, lo ve todo como podrido. No hay nada sano en el hombre. Está lleno de pecado. Y según Isaías 64:6, ningún esfuerzo humano puede solucionar este problema. Mira lo que dice la palabra. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El esfuerzo humano es algo que no vale para llegar a Dios. Mira lo que dice el versículo: todos nosotros somos como suciedad. O sea, lo que decía en el capítulo 1, verso 6. Estamos como podridos. Y dice: y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando dice todas nuestras justicias, se refiere a todo lo bueno que tú puedes hacer. Lo bien que te portas, lo religioso que eres, lo que te disfrazas de bondad. Todo eso dice que es como trapo de inmundicia. Quiero explicar lo que es el trapo de inmundicia. Usted ha escuchado la enfermedad de la lepra. La lepra es una enfermedad que hace que la piel se pudra. ¿Qué hacían los que estaban enfermos con lepra? Agarraban unas vendas, unos trapos y se envolvían para poco proteger esta herida, esta enfermedad. Pasaba el tiempo y aún el trapo se podría. ¿Qué hacían? Sacaban ese trapo podrido y lo botaban. Eso es lo que dice aquí, trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mejor que tú eres para la sociedad, lo mejor que tú eres para tus vecinos, lo mejor que te crees ser tú mismo, y crees que con eso estás llegando a Dios, delante de Dios, es como ese trapo de inmundicia. No vale nada. Por eso es que ningún esfuerzo humano soluciona el problema del pecado del hombre. Así de sencillo. Romanos, capítulo 1, versículos 29 hacia adelante, el apóstol Pablo nos dirá que el hombre está atestado de pecado, lleno de pecado. Mira lo que dice el versículo 29 hacia adelante. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué significa esto? Que aquí estamos metidos, tú y yo. Tú estás en este problema. Tienes naturaleza pecaminosa, eres pecador y estás atestado de pecado. Por tanto, estás experimentando la mayor pérdida de tu vida, tu propia alma. Estás perdido. Estás yendo camino al infierno. Mira lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Está repitiendo.
Está diciendo que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. La consecuencia, están destituidos de la gloria de Dios. Están arrojados de la presencia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia entonces del pecado? La destitución de la presencia de Dios. Y esta es la mayor pérdida que una persona puede experimentar. El ser destituido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, el ser echado al infierno, el perderte eternamente. Esta es la mayor pérdida. Y quieras o no, si no tienes a Cristo, estás perdido. Sin embargo, hay una buena noticia, y este es el tercer punto que quiero tocar esta mañana. ¿Sabe? Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere salvarte. Esto es una buena noticia realmente. Miren, estamos diciendo que la palabra nos muestra que estamos atestados de pecado. Somos pecadores por naturaleza y ofendemos a Dios constantemente. Y por ello, definitivamente estamos destituidos de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios nos ama. Dios no quiere que te pierdas. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor, a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de nuestra naturaleza pecadora, todavía nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso en este versículo está diciendo que Él muestra su amor para contigo, en que a pesar de que eres pecador, Cristo murió por ti. Miren, explico un poco esto. El hecho de que tú seas pecador, el hecho de que estés condenado al infierno, en verdad no tiene solución. Por ti mismo no puedes solucionarlo. De todas maneras debes pagar por tu pecado. La palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. De manera que Dios ha hecho un camino para que tú puedas ser salvo. Ha hecho que su Hijo Jesucristo muera en la cruz por ti. Quiero que leamos un poquito más adelante el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9. Aquí está repitiendo lo que habíamos explicado el Salmo 8. Es interesante esto. Pero hay una segunda parte que nos muestra que todavía el hombre no tiene dominio total sobre la naturaleza. Mira lo que dice la palabra, el verso 6 hacia adelante del capítulo 2 de Hebreos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y mira lo que dice la última parte: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y por qué las cosas todavía no son sujetas al hombre en su totalidad? Ustedes lo experimentan, ¿verdad? Ustedes están caminando, de repente sale un perro a ladrarles, las fieras atacan a los hombres, en fin, la naturaleza se enseñorea muchas veces sobre las personas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Entró el pecado y el pecado malogró todo. Ahora, me interesa el versículo 9 de este pasaje. Miren lo que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y se está refiriendo a Jesús. El versículo lo dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es lo que estábamos diciendo hace un momento. Alguien tiene que morir por causa de tu pecado. En el Antiguo Testamento, un animal era sacrificado y derramado su sangre para que las personas pudieran ser perdonadas. Ese era prácticamente lo que se había mandado en el Antiguo Testamento a hacer. Y era una alusión a lo que Jesucristo iba a hacer más adelante. Miren, dice el versículo 9 de la última parte: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesucristo murió por todos.
Él sacrificó su vida para que tú no seas sacrificado. De modo que otra vez te repito, Jesús murió por ti. Él pagó con su vida el perdón de tus pecados. ¿Para qué? Para que no te pierdas. Juan 3:16 es un versículo precioso, conocido. Mira lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pones a pensar en este versículo, es maravilloso. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo ama Dios al mundo? De una manera inmensa, tremenda. Hay una canción que cantamos: el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Es lo que está diciendo la primera parte de este versículo. De tal manera amó Dios al mundo. Y por ese amor inmenso ha hecho algo tremendo por cada persona. Ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Y lo ha dado por ti, por mí. Dios ha dado lo más preciado que Él tiene: su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo ha dado, ha permitido que Jesús muriera en una horrenda cruz y lo hiciera en mi lugar, en tu lugar. Esto es tremendo. Dios se ha encarnado, se ha humillado hasta la muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que Dios dejó su gloria, dejó su majestad para humillarse al hacerse un hombre como nosotros, Jesucristo. Y no solamente se humilló a hacerse un hombre como nosotros, sino que se humilló hasta morir en una muerte horrorosa, como era la muerte de cruz. ¿Y por qué hizo todo eso? Porque te ama. Porque Él murió en tu lugar. Tú merecías morir allí por tus pecados, pero Jesús murió en tu lugar. Él pagó todos tus pecados, canceló todas tus deudas delante del Señor. ¿No es tremendo? El versículo sigue diciendo ahí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, miren, no hay excepción, todo aquel, aquí estás incluido tú que piensas que quizás eres muy santo, tú que piensas que quizás no necesitas del Evangelio, tú que piensas que quizás eres religioso y con tu religión te basta, tú que piensas que quizás eres muy buena gente, muy buen padre de familia, muy buen trabajador, ¿sabes? Por ti también murió el Señor, para que todo aquel que en Él cree, el creer es vital en el Evangelio. La salvación es por fe, no es por lo que tú haces, es por tu fe, porque tú puedes creer en Dios, creer en Jesús, creer en el Evangelio, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que sacrificó su vida por ti, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que si crees en Él, no te pierdas. Pero quiero explicar un poquito esto. Creer de todo corazón implica reconocer que eres pecador y estás perdido. Implica arrepentirte de sus pecados y pedir perdón al Señor por cada pecado. Implica pedirle de todo corazón te perdone y te salve. E implica aceptarlo a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. ¿Sabes?
Dios hizo todo esto por ti, porque vales tanto para Dios. Tienes un valor tremendo delante de Dios y Él no quiere que te pierdas. Por eso es que Él ha derramado su preciosa sangre en la cruz del Calvario para que no sufras la mayor pérdida, la pérdida de tu alma, sino que tan solo creyendo en Él puedas tener vida eterna. ¿No es maravilloso? Esta mañana quiero que medites en esto. Sobre todo tú, mi amigo, que quizás no tienes aún a Cristo en tu corazón. Quizás ni entiendes mucho esto. Pero quiero decirte, eres pecador. Eres pecador. Y por tu pecado estás destituido de la presencia de Dios. Pero el Señor no quiere que te pierdas, ¿sabes? El Señor te ama. Y ha dado su vida por ti. Ha derramado su sangre preciosa en tu lugar para que tú te aferres a Él. Creas en Él. Y lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador. ¿Lo harás? Vamos a inclinar los rostros, vamos a orar. Padre Santo, gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Nos muestras cuán grandemente nos amas, Padre Santísimo. Nos muestras que realmente sin ti estamos perdidos, Señor. Pero gracias que a pesar de ser pecadores todavía, tú muestras tu amor muriendo en la cruz por nosotros. Esta mañana te suplico, Padre, por aquellas personas que no te conocen, para que tú puedas abrir su entendimiento, para que tú puedas tocar sus corazones, para que ellos tengan el privilegio de pasar de muerte a vida, Señor. Gracias, amado Dios, confiamos en su misericordia, confiamos en que su palabra no regresa vacía y que hace lo que tú quieres, amado Dios. Gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.